título de la enseñanza de esta noche es Cuando Cristo gobierna. Cuando Cristo gobierna. Vamos a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Voy a leer la Reina Valera contemporánea para los que estén manejando aplicaciones y aún para el video, si quiere proyectar la lectura. Reina Valera contemporánea. Cuando Jesucristo gobierna. Vamos a leer la escritura. La Biblia dice así: en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Interesante historia, una historia muy conocida por varios de ustedes. El Señor había recibido el bautismo del Espíritu Santo en el río Jordán. Estaba lleno del Espíritu y tenía como misión fundamental predicar el Evangelio en diferentes lugares donde el Padre lo direccionara. Jesús no hacía nada sin la dirección del Padre. De repente Jesús llega a su tierra. Jesús era costeño, era de Galilea. Llega a Galilea. Galilea tiene una profecía dada por uno de los profetas antiguos que decía que en Galilea el Salvador iba a brillar, iba a ganar a muchas personas y a tocar muchas personas. Jesús llega a Galilea y llega a la orilla, era una región de pescadores, y llega y empieza a predicar y empieza a enseñar. Pero él, en medio de la multitud de pescadores y de gente que había siguiéndole, por causa de la sabiduría y de la predicación y de la unción que portaba el Señor, elige una barca, elige la barca de Simón y le dice: Simón, ven acá, quiero pedirte que me prestes tu barca, préstamela porque la quiero utilizar para predicar. En la antigüedad no había micrófonos, ni baffles, ni nada de estas tecnologías, y si Jesús tomaba la barca y se alejaba un poquito de la orilla, su voz podía hacer algo de eco y su voz podía ser escuchada con mayor claridad. Jesús toma la barca, se monta allí y empieza a predicar. Cuando empieza a predicar, termina el mensaje, se levanta, le dice a Simón, dueño de la barca, le dice: Simón, quiero que tomes la barca y te vayas mar adentro. Vete mar adentro, lanza la red de nuevo. Simón le dice: Señor, ven acá, te quiero comentar algo. Yo estuve trabajando toda la noche. De verdad que estuve trabajando largo tiempo, lancé la red varias veces, pero no resultó nada. No pesqué nada, ni el más pequeño pez que pudiese haber encontrado allí lo pude pescar. Jesús le dice: pero bueno, ve mar adentro. Simón le dice: pero si tú me dices que lo haga, yo te voy a obedecer. Así que Simón se monta en la barca, va a lo más profundo y lo vuelve a intentar. Lanza la red y al lanzar la red se ha llenado de peces, pero de una manera impresionante. Era tanta la cantidad de peces que había que la barca estaba hasta que se hundía. Simón llama a los amigos para que vengan y los socorran,
y empieza a repartir algo de los peces que había pescado. Al llegar a la orilla, impresionado por tal milagro, le dice a Jesús: por favor, vete delante de mí, si yo lo que soy es un pecador. Jesús le dice una de las frases más populares de la Biblia. Le dice a Simón, el pescador en ese momento, le dice: ya no vas a pescar más pescados, ahora vas a pescar hombres. Y le hace un llamado. Simón, impactado por este llamado, deja la barca llenísima de peces, como en su vida tal vez la había tenido. La deja llena de peces y se va a seguir al Señor. Hay muchas cosas poderosas que vamos a extraer de la Escritura, pero permítame definir antes lo que significa la palabra gobernar. La palabra gobernar tiene 3 significados. Te quiero leer el primero. La palabra gobernar significa ejercer la dirección, la administración y el control de un estado, ciudad o grupo de personas. Interesante, porque la definición dice que gobierno es donde hay dirección, administración y control. Cuando Dios gobierna tu vida, empieza a darte dirección. Cuando Dios gobierna tu vida, empieza a darte sabiduría para administrar lo que por gracia el cielo te ha entregado. Cuando Dios empieza a gobernar tu vida, empieza a ejercer control sobre ti, influencia sobre ti. Necesitamos levantarnos como una iglesia que esté sometida totalmente al gobierno del Rey de los Reyes, al gobierno del Señor de los señores. Aquí no mandamos nosotros, aquí manda el Rey, aquí manda el Señor, y necesitamos levantarnos como una iglesia sometida a su gobierno. Interesante, porque yo no puedo decir que Dios gobierna cuando yo no vivo bajo su dirección. Cuando yo tengo la dirección, cuando estoy sometido a la dirección, entonces realmente yo puedo decir: Vox Populi, Él me gobierna. Esto es poderoso. Una segunda definición de la palabra gobernar es conducir o dirigir una embarcación o un vehículo. Conducir o dirigir. Interesante, porque cuando Dios gobierna, nos da conducción, nos conduce a donde tenemos que ir, nos conduce a donde tenemos que llegar. Una tercera definición de la palabra gobernar es guiar el comportamiento de una persona o influir mucho sobre ella. Aquí esto está poderoso y voy a hacer una amplitud acá. Dice la definición que la palabra gobierno es cuando guían tu comportamiento o alguien lo influencia. En pocas palabras, cuando Cristo viene a tu vida, te viene a gobernar. Su gobierno te da influencia y la influencia cambia tu manera de vivir. Yo no puedo decir que Él gobierna cuando mi manera de vivir no cambia. Lo voy a repetir. Yo no puedo decir que Él gobierna cuando mi manera de vivir no cambia. Yo tengo realmente que creer que Él me gobierna cuando yo realmente me estoy transformando. Entonces, una iglesia que permite su gobierno es una iglesia que está en constante cambio, en constante transformación, para parecerse más al Rey que la gobierna, el Señor Jesús. Necesitamos estar sometidos al gobierno de Dios. Esto no es cualquier cosa. ¿Sabían ustedes que muchas cosas los quieren gobernar? Hay demonios que se quieren sentar en el trono del corazón y gobernar ellos. Hay ideas de pensamiento, hay filosofías de esta tierra, hay cosas materiales aún que quieren sentarse en el lugar que solo Cristo merece en tu corazón y en tu vida. Esto es algo muy importante para la iglesia. La iglesia no puede perder la perspectiva y la visión de que Cristo es quien la gobierna. Cristo es el Rey de la iglesia.
Ahora, vámonos a la historia, porque vamos a ver qué sucede cuando Jesucristo gobierna. Vamos a aprender muchas cosas. La historia comienza diciendo: las barcas estaban en la orilla. Los pescadores habían estado en el agua, pero regresaron a la orilla. Pero regresaron a la orilla sin peces. Ellos estaban en la barca tratando de pescar y una vez más estaban en la orilla. Y Dios en esa parte me hablaba de que la orilla representa esa zona de inicio, pero también esa zona de frustración. Esa zona donde tal vez no has visto aún que algo pasa. No has visto aún que algo sucede. No has visto aún que algo hace la mano de Dios. Yo creo que esta noche Dios nos va a pasar de la orilla donde no vemos nada a lo profundo, donde todo pasa, donde todo sucede, donde todo ocurre. Repite conmigo: Dios no me va a dejar en la orilla. Porque la orilla es tu inicio. En la orilla no tienes muchas cosas. En la orilla no tienes mucho capital. En la orilla tal vez no tienes las mejores ideas. En la orilla tal vez no tienes todo cómodo. Pero llega un momento en la vida donde Dios te despega de la orilla y te impulsa a lo profundo, a lo glorioso, a lo poderoso, a lo expansivo, a lo eterno. Ese es Dios. Y el Señor me decía: hay muchos que están en la orilla. Tienen ideas pero no arrancan. Tienen unción pero no se mueven. Tienen llamados pero no conquistan. Tienen fuerza pero no avanzan. Están en la orilla. Hay una frustración, hay un miedo, hay un temor, hay una atadura, hay una opresión que te mantiene en la orilla. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que todo eso será removido, porque comenzará el movimiento del cielo a visitarte para que llegues a lo profundo. Las barcas estaban en la orilla. No había cambio en esa zona. Los pescadores habían bajado de ellas. Así dice la historia. Y esa parte es tan poderosa. Los pescadores habían bajado de ella. Ellos habían salido de la barca. ¿Sabe por qué habían salido de la barca? Porque no habían pescado nada. Te voy a decir algo muy frontal para tu corazón. No abandones la barca por no tener peces. No abandones la barca por no... Pastor, ¿qué significa lo que tú me estás predicando? No abandones tu sueño porque en el primer intento te fue mal. No abandones tu matrimonio porque tal vez están pasando por una zona de pelea. Cuando pasen esas zonas de pelea, créanme, esas zonas se superan. Si permiten que Dios les ayude a superarlas, por supuesto. Si algo salió mal, no abandones la barca. Dios me decía: muchos abandonan la barca porque no vieron resultados en el mar. Y hay momentos en la vida donde te van a dar ganas de abandonar la barca. Hay momentos en la vida donde te van a dar ganas de abandonar el llamado, o de abandonar un sueño, o de abandonar a tu familia, o de abandonar a tus hijos. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios: no abandones lo que Dios te ha dado porque te esté yendo mal hoy. Cálmate, mañana las cosas van a cambiar. No digas: yo no sirvo para nada porque una empresa no haya visto tu hoja de vida. Eso no te define. No digas: yo no sirvo para nada porque tal vez aplicaste para una beca y te la negaron. No pienses eso. No abandones la barca porque no hayan peces hoy. Porque que no hayan peces hoy no quiere decir que no habrán peces mañana. Así que los pescadores habían bajado de ellas. Aquí comienzan las cosas a ponerse mejores, porque a veces Dios permite que te bajes de la barca para entrar Él. Porque si Pedro no se baja de la barca, ¿quién no puede entrar a predicar? Jesús.
Y es que hay momentos donde yo tengo que decirle al Señor: Señor, yo me quito para que tú entres. Yo me muevo para que tú te muevas, para que tú entres donde tienes que estar. Pedro se había bajado de la barca. Lo que amo de Dios es que Dios acostumbra a llegar en el momento cuando tú crees que ya no hay solución alguna para lo que tú estás viviendo hoy. Ahí llegó el Señor. En un momento donde Pedro había abandonado la barca, Dios permite que tú te bajes de la barca para entender que tú no puedes arreglar la barca, que el único que puede arreglar el problema de la barca es Jesucristo. Los pescadores lavaban sus redes, dice la Escritura. Estaban lavando sus redes. Los pescadores ya estaban haciendo todo para regresar a la casa. Quiere decir que ya no lo iban a intentar más. Estaban lavando sus redes. Jesús llegó en el momento en donde estaban lavando las redes. Lavaban las redes porque ya se iban a ir a la casa. Jesús llegó en ese preciso momento, cuando estaban lavando las redes, para animarlos a volverlo a intentar. ¿Qué significa esto? Esas mismas redes que estaban lavando eran las mismas redes que se iban a llenar de peces. Escúchame esto: Dios le gusta utilizar redes limpias, porque los peces acostumbran a llegar en redes que están lavadas. ¿Alguien entiende lo que Dios le está hablando? Tú tienes que cuidar tu pureza, tú tienes que cuidar tu limpieza, tú tienes que permitir que Dios te limpie, porque cuando Dios te limpie, allí los peces van a llegar. Escúchame, tu pureza atrae peces. Tu pureza, tu limpieza. Y amigos, mis hermanos, tenemos que procurar siempre ser una iglesia limpia, pura, sin mancha, porque esa es la antesala de un avivamiento. Nunca hubo avivamiento sin santificación. Seamos redes limpias. Jesús no llegó antes, sino en ese momento, cuando las redes estaban siendo limpiadas. Y yo creo que este fin de semana Dios va a limpiar redes, Dios va a lavar redes, porque cuando las redes sean limpiadas, se irá de la red lo que impide que los peces lleguen. Repita conmigo: la santidad me conviene. Sí, porque el enemigo quiere vender la santidad como si fuera lo peor de la vida. La santidad no es tu enemiga, es tu aliada. Los peces llegaron donde estaban redes limpias. Jesús entró en una de aquellas barcas que era de Simón. Jesús tuvo que entrar a la barca. Hay cosas que solo van a cambiar cuando Él entre, cuando Él ingrese a la barca. Jesús tuvo que entrar en ese momento. Jesús ingresó a la barca. ¿Sabe quién mandaba en la barca? Simón. Pero cuando Simón sale el gobierno humano y entra Jesús, entra el gobierno divino. Quiero decirte que cuando gobernó Pedro no hubo peces. Los peces llegaron cuando gobernó Jesús. Se tiene que remover la carne humana para que venga lo sobrenatural del cielo. Se tiene que remover el gobierno humano para que el gobierno de Dios traiga los peces. Escúcheme, los peces que necesitamos no están en el gobierno de la tierra. Los peces que necesitamos los tiene el gobierno del cielo. Alguien celebra el gobierno al que pertenece. Uy, pero esto está poderoso. Que vamos a ir entrando. Me fascina entrar a aguas profundas. Porque ¿sabe qué significa el nombre de Simón? El nombre Simón significa
el que escucha. Simón honró el significado de su nombre y él escuchó al Señor, escuchó lo que Jesús le estaba diciendo. Escúchame, los que escuchan tienen ventaja. Los que escuchan van más adelante. Los que se hacen de oídos sordos, los que no quieren oír a Dios, siempre van a estar en desventaja. Oír a Dios te da ventaja. Oír a Dios permite que tú puedas caminar en revelación y en aceleración. Pero el Señor me decía, predica y diles cuáles son las voces que quieren reemplazar mi voz, me decía el Señor. Yo quiero hablarte de 4 voces que quieren impedir que tú escuches a Dios para que los peces no lleguen. 4 voces que intentan a como de lugar que tú nunca le des lo primero a Dios, que tú nunca le des lo mejor a Dios. La primera voz, la voz del enemigo. La voz del enemigo tiene algo particular. Siempre que te habla es para confundirte. Siempre que te habla es para inspirarte a la desobediencia. Número 1, voz del enemigo. Todo lo que te inspire a la desobediencia es voz del enemigo. Todo lo que te inspire a la confusión de tu corazón, voz del enemigo. Porque Dios nunca habla para confundirte. La Biblia dice que la palabra es como luz para nuestro camino. Dios nunca habla para enredar las cosas. Él habla para las cosas claras. Miren, si hay algo que le gusta a Dios, es las cosas claritas. Él no tiene nada con las tinieblas. Él es luz. Número 1, voz del enemigo. Número 2, la voz del orgullo humano. La voz del orgullo humano. Esta voz, cuando te habla, siempre te va a centrar solo en lo que te conviene a ti. Solo lo que te hace sentir bien a ti, lo que te gusta a ti, lo que te conviene a ti. Mis amigos, mis hermanos, a veces Dios te va a pedir que hagas cosas que te gustan y a veces te va a pedir que hagas cosas que no te gustan. Porque tu mayor prueba no es cuando te mandan a hacer lo que te gusta. La mayor prueba de tu carácter cristiano es cuando te mandan a hacer lo que no te gusta. Cuando te mandan a hacer algo que por más que tu orgullo lo justifique, es algo que no te hace bien, es algo que no te bendice. La voz de tu orgullo. La voz del miedo, tercera voz, que intenta reemplazar la voz de Dios. La voz del miedo. La voz del miedo siempre causa incertidumbre. La voz del miedo siempre te dice que tú eres incapaz. La voz del miedo siempre te dice que no hay solución. La voz del miedo nunca te dice que te va a ir bien. La voz del miedo nunca te va a decir que tú lo puedes superar. La voz del miedo nunca te va a decir que tú lo puedes en el Señor. Cada vez que venga la voz del miedo, tratará de colocar eso en ti. La cuarta voz, la voz de la terquedad. ¿Sabe cuál es la voz de la terquedad? ¿Sabe qué le dice la voz de la terquedad? Hazlo a tu manera, porque solo a tu manera funciona. La voz de la terquedad siempre te dice a ti que no escuches el consejo de otro. Haz lo que tú sientes, mas no hagas las cosas como deben hacerse. Entonces Simón tuvo que renunciar a la voz de la terquedad. ¿Sabe por qué? Porque él le dijo a Jesús: ya yo he trabajado bastantes veces, Señor, pero, ahí está muriendo la terquedad ya, pero si tú me lo dices, yo vuelvo a lanzar la red. Simón está renunciando a la voz del miedo, porque levantarse de nuevo a lanzar la red, ¿sabes lo frustrante que sería lanzar la red y nuevamente no encontrar peces? Simón está venciendo la voz del enemigo. La voz del enemigo también tal vez le susurra, tal vez no se ve allí, pero tal vez le susurraba: no lo intentes, no lo hagas más, quédate quieto, no funciona. Simón tuvo que vencer esas voces. Escuche esto,
Dios siempre busca una barca donde haya un Simón que le quiera oír para él mandar peces. Lo voy a repetir. Dios siempre busca una barca donde hay un Simón que lo quiera oír para él mandar peces. Los peces persiguen al que oye a Dios. Los peces llegan a la casa que oye a Dios, que obedece a Dios. Los peces llegan allí. ¿Cómo Jesucristo empezó a establecer su gobierno? Él entró a la barca, salió Simón, entró Jesús. Le pidió a Simón que alejara la barca un poco de la orilla. Jesús es bárbaro. Jesús le dijo a Simón: aleja la barca un poco de la orilla. Mire, estas son las cosas poderosas del Señor. Jesús no le dice a Simón: aleja la barca un poco de la orilla, que yo te voy a pagar el favor de que me prestes la barca llenándotela de peces. Él no dice eso. Él dice: Simón, aleja la barca. No le ha hecho una sola promesa, solo le dio una orden. ¿Sabes qué está trabajando Jesús allí? Quiero que aprendas a obedecerme, aunque yo no te prometa nada. Quiero que muevas la barca, aunque yo hoy no te esté prometiendo algo para mañana. Oh, eso es un nivel de obediencia diferente. Eso es un nivel de obediencia más maduro. Eso es un nivel de obediencia más fuerte. Simón le está diciendo Jesús le está diciendo a Simón: aleja la barca un poco de la orilla. Y ahí Dios me decía: dile a mi iglesia que muchas cosas comienzan solo con un ligero movimiento. Ahí Jesús, todavía la barca no se fue a lo hondo, solo se movió un poco. Con un poco de tu esfuerzo, con un poco de tu fe como la semilla de mostaza, con que tú hagas solo un ligero movimiento, empezarás a ver la diferencia. Con que tú aumentes tal vez 10 minutos tu oración. Con que tú digas: Señor, estoy acostumbrado a sembrar esto, pero yo voy a aumentar lo que yo siembro. Estoy acostumbrado a servir solo un día en el mes, ahora voy a aumentar a 2 días. Con que tú hagas un ligero movimiento, con que tú simplemente empieces a tomar decisiones, empezarás a ver la diferencia. Pero hay personas que creen que a veces Dios pide hacer algo grande al comienzo. No. Dios solamente le dijo a Pedro: mueve la barca un poco. Escúchame, poco a poco vas a llegar al milagro. Mis amigos, mis hermanos, aún me lo predico a mí mismo: no nos impacientemos. Hay gente que ya tiró el 2021 al tinaco de la basura y estamos en febrero. Y este año va a ser lo peor de la vida y estamos en febrero. Cálmate, ten un poquito de fe. Pastor, está complicado. Yo sé que la cosa está complicada. Yo sé que es difícil lo que estamos viviendo, pero no es justo que tú tires 10 meses que no has vivido ya a la borda, simplemente porque el año no comenzó como tú querías que comenzara. Es aquí, es en estos momentos donde realmente tenemos que amarrarnos los pantalones y mostrar el nivel de fe en Dios que tenemos. Seamos valientes en esta era donde todos pueden tener miedo. Jesús es un rey. Jesús dijo: un poco. Luego se sentó en la barca y de allí enseñaba a la multitud. Jesús, mire lo que hizo. Primero entró. Ahora, ¿qué hizo? Se sentó. En la antigüedad, cuando los reyes se sentaban a juzgar. Jesús se sentó en la barca como rey para gobernar dentro de la barca. Le está diciendo a Simón: ya aquí no mandas tú. Dile a Dios: en mi matrimonio no mando yo, mandas tú. En mi negocio no mando yo, mandas tú. En mi carrera no mando yo, mandas tú. Deja que se siente en tu barca. Dale espacio al Señor
para que se siente allí. Él se sentó a gobernar. Ahora mire esto, la barca que todo el tiempo fue para pescar, ahora se transformó en un púlpito. ¿Sabe cómo se llama eso? Cambio de identidad. La barca vacía, frustrada, ahora tiene a Jesús. Escúchenme, tal vez tú eres una barca que hoy no tenga muchos peces, pero tienes el Salvador dentro de la barca. Y cuando el Salvador está dentro de la barca, en cualquier momento viene el giro de arriba y te llegan los peces. Esto está poderoso, porque yo me pregunto, óyeme, ¿por qué Jesús no buscó la barca del pescador más exitoso? Buscó la barca vacía. ¿Sabe por qué? Porque Cristo siempre quiere buscar un lugar vacío para Él llenarlo. Y Dios este fin de semana va a llenar los lugares vacíos de tu corazón. Cristo este fin de semana va a llenar lo que está vacío. Porque Cristo le quiere enseñar a Pedro que antes de que lleguen los peces, primero tiene que llegar Él. Es que el tema es que yo quiero que la barca se llene de peces, pero no quiero que se llene de Jesús. Y así no es el orden. Primero llena Jesús y después vienen los peces. Primero llena el Señor y después vienen los peces. Primero lo espiritual para que se suelte lo material. No pretendas mover lo material si no has movido lo espiritual. Porque lo material responde a lo espiritual. Lo que era para pescar ahora era su púlpito. Dios utilizará tu vida como su púlpito. Él hablará a través de ti. ¿Alguien puede decir amén a eso? Óigame, no hay mayor honor que el Dios creador de las galaxias y el universo hable a través de tu boca. No hay mayor honor que ser trompeta de Dios en la tierra, para que sus sonidos se escuchen aquí abajo, para que su voz se escuche aquí abajo. Jesús no hace nada, entonces se sentó en la barca y empezó a predicar. Qué curioso esto, ¿no? El Señor me decía, no hay nada que pueda pasar si primero no se honra la palabra. ¿Qué hizo primero Él? ¿Trajo peces o predicó? Primero predicó y después trajo peces. Porque nunca los peces vienen donde la palabra es deshonrada. Alguien diga amén. Cuando usted vea que sus pastores o la persona que Dios por gracia decida estar acá está soltando una palabra, honre esa palabra, crea esa palabra, coma esa palabra, digiera esa palabra y permita que esa palabra le fortalezca, porque viene inspirada por el Espíritu Santo. Jesús no hace nada sin primero darle honra a la palabra. La palabra siempre prepara lo que viene. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleven la barca a la parte honda. ¿Se dan cuenta cómo va llevando él? Él es como le aconsejan a algunos jóvenes cuando se están enamorando de una pelada, ve soltándole la pitica poco a poco. Él va llevando. ¿Sí ven cómo va trabajando a Pedro? Lo va llevando. Primero elige la barca vacía, después se la pide prestada, después entra, después pide que la mueva. Ahora le dice, muévete más adentro, muévete mucho más adentro. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Ahí dice, cuando terminó de hablar, así dice la escritura, le dijo a Simón, lleva la barca más adentro. El Señor me dijo, predica y diles que yo no soy solo palabra, yo también soy acción. Yo no estoy todo el tiempo hablando, yo también tengo hechos. Le dijo, cuando él terminó de hablar, entonces le dio acción a Pedro. Yo imagino a Pedro escuchando la palabra.
escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Él terminó de hablar, Jesús dio una orden, y la orden era ir a lo más profundo. ¿Sabe por qué? Porque ya todo estaba preparado en lo más profundo para la bendición de Pedro. Dios te va a pedir que hagas algo que te va a conectar con lo que Él tiene preparado para ti. ¿Y sabe qué? Una de las maneras con las que te conecta Dios a lo que tiene preparado para ti es honrándolo a Él. Y este fin de semana es un fin de semana de honrar al Señor. El día que yo empecé a ver la honra como adoración, se me transformó todo por dentro. El día que yo empecé a ver que todas mis acciones, desde lo más mínimo hasta lo más grande, es para adorar a Dios, todo empezó a cambiar. La perspectiva cambia cuando lo observas así. Jesús tiene todo preparado. Mis hermanos, levanten la mano y reciban esto. Hay peces preparados para ti. ¿Cuántos se quieren conectar con los peces? Obedezcan la orden de Jesús. Obediencia produce conexión. Conexión produce bendición. Simón dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Y fue tal la cantidad de peces que recogieron que la red se rompía. ¿Qué sucedió bajo el gobierno de Simón? Bajo el gobierno de Simón, número uno, no hubo nunca eficiencia. El tipo lanzó la red 1000 veces y no funcionó. Escúchenme, ¿Simón tenía experiencia como pescador? Sí, pero hay momentos en la vida donde tu experiencia no basta. Nunca cambies la suficiencia de Dios por el nivel de tu experiencia. Nunca en Dios es tanto tu experiencia que eso te lleve a creer que ya tú no necesitas a Dios. No importa qué tanta experiencia tengas, nunca dejes de ser dependiente de Dios. Amén. Número uno, le voy a hablar el del gobierno humano. Cuando gobernaba Pedro, solo había frustración y vacíos. Eso es lo que pasa cuando gobernamos nosotros. Nada se llena. Nada. Las frustraciones no se van cuando gobierna el hombre. Las barcas no se llenan cuando gobierna el hombre. Cuando gobierna el hombre, todo se hace natural. Nada se hace sobrenatural. Porque es que Pedro lanzó la red sin la orden de Jesús toda la noche. Ahora él va a lanzar la red sometido a la palabra de Cristo. La primera vez que lanzó la red fue con su fuerza natural. Ahora es bajo el respaldo de Dios. Mi hermano, mi amigo, una cosa es hacer las cosas con tu fuerza y otras hacerlas con el respaldo divino de Dios. Oh, la diferencia basta. Anormalmente basta. El respaldo de Dios puede hacer cosas contigo impresionantes. Cuando gobernaba Pedro, ¿sabe qué pasó? Solo crecía el cansancio. Solo imagínese a Pedro lanzando la red una y otra vez. Una y otra vez. ¿Sabe qué pasa? Crecía su cansancio. Cuando gobernamos nosotros, terminamos más cansados, mucho más desgastados. Cuando gobierna el Señor, todo es diferente. Cuando gobierna Dios, los cansados recuperan fuerzas. Cuando gobernó Pedro, ¿sabe qué pasaba? Solo había soledad y abandono. Porque nadie de sus amigos se acercó para ayudarlo cuando tenía la barca vacía. ¿Quién fue el único que se acercó? Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios elige a los que el mundo no elige. Porque Dios determina bendecir y utilizar a los que tal vez el mundo maldice o destina al fracaso. Eso lo hace el Señor. Mira el nivel de Dios que tenemos nosotros. ¿Sabe qué pasó cuando gobernaba el hombre? Gobernó en la noche. ¿Cómo dijo Pedro? Toda la noche. O sea que
Jesús le está diciendo a Pedro que lance la red. ¿Cuándo? En el día. En la noche, gobierno del diablo, los peces no llegan. En el día, la luz, gobierno de Cristo, los peces llegan. Oh, hay una diferencia entre la luz y las tinieblas. ¿De qué bando eres? ¿Sabe por qué te hago esta pregunta? Yo sé de qué bando son. Son del bando de Dios. Pero llega un momento en la vida donde el enemigo te va a querer proponer tinieblas. Yo quiero decirte que no le prestes atención. El enemigo va a querer, con su astucia de serpiente, va a querer utilizar un sinnúmero de argumentos para darte a entender que no vale la pena seguir a Jesús. No le creas. Recuerda, Él siempre dice mentiras. Él siempre miente. Pero esto se va a poner mejor, porque dice, ¿qué está? Viene de Jesús, le dice a Pedro, toma la barca y vete a lo más profundo. Y Dios me hacía esta pregunta a mí, para que se las hiciera a ustedes. ¿Qué les está pidiendo Jesús que hagan que aún no han hecho? Jesús le dijo a Pedro, la barca, muévela en lo más profundo. ¿Qué barca no has querido mover? ¿Qué es eso que Dios te dijo que iniciaras que no has querido iniciar? ¿Qué es eso que Dios te dijo que hicieras que no has querido hacer? ¿Por qué no comienzas este año a hacer lo que Dios te mandó a hacer? Para la bendición de la iglesia en la que estás, para la bendición de la familia en donde vives, para la bendición del reino de Dios. Haz algo siempre, iglesia, escúcheme, siempre hagan algo que bendiga a la comunidad a la que pertenecen. Sean luz en la comunidad donde están. Sean luz en la familia de la fe donde han sido sembrados. Los peces no vienen si no hay obediencia. Escucha esto. Prepara tus redes. ¿Sabes qué me dice el Señor? Prepárate. Porque yo te voy a dar tanto peso que vas a creer que las redes se van a reventar. Entonces escuche esto. En vez de estar quejándonos, fortalezcamos las redes para soportar el peso de gloria que viene mañana. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué quiere decir esta parte? Prepárate para el peso de tu milagro. Prepárate. Lo voy a decir con un ejemplo. ¿Te quieres casar? Empieza a comprar libros que hablen de matrimonio. Prepárate. ¿Quieren ser papás? Empiecen a orar por sus hijos y a leer qué dice la Escritura acerca de la crianza de ellos. Fortalece las redes para que cuando vengan los hijos no digas la red se va a reventar, sino que tu red esté tan fuerte que pueda soportar el peso de la gloria, la shekinah que Dios quiere derramar sobre ti. ¿Quieres ser un gran empresario en la ciudad? Prepárate para hacerlo. Porque ¿qué pasa? Si Dios te suelta la tronco empresa y no estás preparado, vas a decir, esto es mucho para mí. ¿Sabes qué significa eso? No te preparaste para el milagro. Entonces empiezas a decir, esto es mucho para mí, y empiezas a abortar lo que Dios te da. Porque te tienes que preparar, y yo me tengo que preparar para el peso del milagro que viene mañana. ¿Alguien diga amén a eso? Tabernáculo, hay muchos peces que no han llegado. Prepárense porque les van a mandar peces. Hicieron señas a la otra barca para que los ayudaran. La barca de Pedro estaba totalmente llena. Estaba tan llena que estaba por hundirse. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Llamaron a otras barcas para que vinieran. Qué impresionante lo que estos hombres nos están enseñando acá. Porque hay gente que prefiere que se le hunda la barca llena de peces antes que compartir peces con quien no tiene.
Pero ¿sabes qué está diciendo Pedro? Yo tengo mucho para mí solo. Yo tengo mucho. ¿Quién no tiene peces para darle? ¿Sabes quién siembra así? Quien sabe que todo lo recibió por gracia. Quien sabe que los peces no son de él, sino del Señor. ¿Quieres ser un mejor sembrador? Nunca olvides que todo lo que tiene fue gracia. Nunca olvides que no fue tu fuerza, fue el Espíritu Santo en ti. Fue la gracia y el favor que Dios te dio. El día que recuerdes eso constantemente, entenderás, se te va a facilitar dar. Va a ser más fácil para ti desprenderte. Va a ser más sencillo para ti darle lo mejor a Dios. Pedro empezó a pensar en otras barcas. Amigo, siempre hay una barca que necesita de peces que tú tienes. No olviden las necesidades de su iglesia. No olviden las necesidades de sus hogares. No olviden las necesidades. El día que mira, hay gente que es generosa en los sueños. Cuando yo tenga 1,000 millones de barras, yo abro 40 fundaciones. Cuando llegan los 1,000 millones de barras, no abre ni una fundación. Porque son generosos cuando sueñan, pero cuando ya tienen en físico, se olvidan de la generosidad que tuvieron en los sueños. Si tú en tu mente eres generoso hoy, cuando te suelten los peces, jamás creas que todo es para ti. Yo quiero decirles que Dios bendice sus manos, no solo para que ustedes lleven comida digna a sus hogares, sino también para bendecir la obra en la cual ustedes son miembros y son familia. La barca representa eso. No te quejes de tu proceso. ¿Sabe qué va a pasar? Esto va a ser bien curioso, pero muchos tienen problemas hoy porque no ven el milagro. ¿Sabían ustedes que a veces un milagro se te puede formar en un problema? Pedro está que queda náufrago porque tiene tanto milagro encima que está que se hunde. Se le armó un problema, tanto milagro. Yo creo que Dios le respondió lo que él anhelaba. A veces nosotros anhelamos más de lo que podemos soportar. A veces anhelamos más de la fortaleza que podemos soportar. Por eso, repite conmigo, me voy a preparar. Pero vamos a voltear la historia. Me gusta ver varias perspectivas. ¿Sabes qué va a pasar también? Dios va a llenarle la barca a un Pedro para que cuando tenga la barca llena, Pedro, te manden a llamar a ti para darte peces. O tú eres la barca vacía, o tú eres el Pedro que está lleno. Cualquiera que sea la posición, te bendice. Bendice tener para dar y bendice recibir también para dar. La historia termina así. Las barcas la regresaron a tierra y todos siguieron a Jesús. Simón dijo: apártate de mí porque soy un pecador. Pero Jesús respondió: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús llenó la barca y Simón expulsó lo que había en el corazón. Uy, esto está fuerte acá. Simón no confesó su pecado con la barca vacía. Simón confesó su pecado con la barca llena. Porque así como a veces el corazón se te desnuda cuando no tienes, también el corazón se te desnuda cuando tienes. Simón reconoció su pecado no cuando no tenía, sino cuando tenía mucho. Escúchame, sea que tengas o no tengas, ten siempre un corazón humilde, recto, limpio y generoso delante de la presencia del Señor. Pedro se humilló. Hoy esto está glorioso. Porque hay gente que cuando tiene la barca llena de peces, ¿sabes qué pasa? No se humillan, se jactan. Pero ¿sabes qué hizo Pedro?
Uy, la barca está llena de peces. Soy un pecador. Mi hermano, mientras más alto lo lleve Dios, más coloque sus rodillas en el piso. Mientras más te llenen la barca de peces, mientras más te bendiga el Señor, sigue con humildad reconociendo que Él ha sido el proveedor de todo. Pastor, yo no tengo nada hoy, pero si te acabo de predicar de una historia de un tipo que no tenía nada y cómo Dios en un momento cambió la historia, yo creo que en un momento Dios puede cambiar la tuya también o la mía. Las barcas regresaron a tierra y todos siguieron a Jesús. Estas son las cosas que yo siempre digo: el Señor es el Señor. Tanto merecumbé por esos peces. El tipo tiene la barca llena de peces y ¿sabes qué pasa? No se come ni uno, lo siembra. Y para seguir a Jesús. Porque Jesús le hubiese dicho a Pedro: Pedro, sígueme, cuando la barca estaba vacía. ¿Sabes qué significa eso? Papaya. Porque Pedro hubiese seguido a Jesús sin haber sacrificado nada. Pero ahora, para que Pedro siga a Jesús, tiene que sacrificar peces. Mi amigo, mi hermano, hermoso y precioso, ¿qué vas a sacrificar tú por seguir a Jesús? Este fin de semana es un fin de semana de sacrificios, de entrega, de dádivas, de honra, de amor, de generosidad hacia nuestro Dios. Pedro sacrificó una barca llena de peces por seguir al Señor. Porque ¿sabes qué hizo Pedro? Pedro hizo esto: los peces o Dios, la provisión o el proveedor, la provisión o el proveedor. Si yo tengo provisión hoy pero pierdo al proveedor, se me acaban los peces y vuelvo a quedar mal. Pero si yo sigo al proveedor, nunca me va a faltar nada. Voy a seguir al proveedor. Tener al proveedor es tener la provisión. Cuando estés en esa encrucijada, siempre decídete por Él. Aunque sea espectacular tener la barca llena de peces, aunque sea espectacular, decídete siempre por Él. Mis amigos, este fin de semana hagan los mejores sacrificios por su Dios, porque Él hizo un sacrificio por ustedes y por mí. Colócate de pie.